Buenas tardes, amigos participantes al curso de Procedimientos Administrativo Disciplinario en las entidades públicas. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la abogada Gloria Patricia Priale Fabián, abogada egresada y titulada por la Universidad Tecnológica del Perú, coordinadora de la Unidad de Gestión de Talento Humano del Programa Nacional CUNAMAS, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A continuación, daré el pase a nuestra abogada Priale para que pueda iniciar con la capacitación. Abogada Priale, ya puede comenzar con la capacitación. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Entiendo que me escuchan bien. Por favor, para confirmar una vez más. Sí, ¿Sí? abogada, se escucha correctamente. Perfecto. Bien, gracias. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos los que están ingresando a este espacio de capacitación. Y vamos a tocar un tema importante, ¿no? Que es relacionado justamente al procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Que es en realidad una temática que se encuentra involucrada al sector público, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, vamos a tocar algunas nociones previas, ¿no? Para poder dar a conocer este importante tema. Bien, cuando nosotros tratamos el tema de procedimiento administrativo disciplinario, ¿qué se nos viene a la mente? Sabemos de que está vinculado justamente al tema de sanciones, al tema de sanciones, al tema de faltas, al tema de responsabilidades, al tema de entidades, entre otros conceptos, ¿no? Que justamente pueden venir a la mente al momento que analizamos el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, partiendo de ello, ahora vamos a ver unos, ok, estaban escribiendo en el chat, igual, bueno, estoy atenta para leer sus preguntas, si fuera el caso, en el interín del desarrollo de esta sesión. Bien, entonces, estábamos señalando de que teníamos a cargo este importante tema relacionado al procedimiento administrativo disciplinario. Bien, muy bien. Entonces, el temario del día de hoy es conceptos generales del procedimiento administrativo disciplinario, principios del procedimiento disciplinario, plazos del procedimiento disciplinario y autoridades del procedimiento disciplinario, ¿no? Que tiene una relación constante con la temática del día de hoy. Bien, entonces, vamos a iniciar. Cuando vemos esta imagen, estimados, podemos ver pues que son personas que se encuentran, ¿no? En el mundo jurídico, en el mundo de las leyes, ¿no? Y efectivamente eso tiene que ver, ¿no? Porque el procedimiento administrativo disciplinario es un proceso que se encuentra a cargo de las ORH, ¿no? Como tal, y que finalmente tiene a cargo la Secretaría Técnica. ¿Quién es la Secretaría Técnica? Es justamente digamos, una dependencia funcional de la ORH que justamente va a estar a cargo de las posibles evaluaciones de las sanciones como tal, ¿no? De las sanciones o posibles infracciones de de los servidores públicos, ¿no? Como tal. Entonces, partiendo de ello, vamos a dar inicio. ¿Qué es el procedimiento administrativo disciplinario? El procedimiento administrativo disciplinario se caracteriza porque es un proceso formal
que sigue la administración pública para investigar y sancionar las faltas cometidas, ¿no? Por sus servidores públicos. Entonces aquí va a haber todo un procedimiento, un trámite que se va a considerar, ¿no? Para fines de poder evaluar posibles responsabilidades. Entonces es importante tenerlo en referencia para eh, iniciar, ¿no? Un poco este concepto. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer en primer momento es, ¿quiénes son, ¿no? Las personas, ¿no? Que podrían estar inmersos en este procedimiento administrativo disciplinario. La primera de ellas, bueno, en definitiva, tiene que ser el personal CAS, el personal 276, el personal 728, la ley Servir, entre otros, ¿no? Que vienen a formar parte importante, ¿no? Y son los sujetos obligados a ser investigados bajo esta norma. Podrían decirme, y una consulta, ¿pueden también ser procesados tal vez los docentes, los médicos, los policías? Bueno, la respuesta no, porque ellos son regímenes especiales y finalmente ellos tienen su propio procedimiento administrativo disciplinario que rige, ¿no? Su situación en específico. Bien. Luego también puede ser definido como un mecanismo para garantizar el orden, la disciplina y el correcto ejercicio de las funciones, ¿no? Porque finalmente también una sanción no tiene como finalidad pues reencauzar las acciones de los servidores, ¿no? Como tal, para que justamente ya no vuelvan a cometerlos, ¿no? Como tal en el desarrollo de sus funciones. Luego también se señala que el PAT se aplica a los funcionarios y servidores públicos que cometen faltas administrativos según la ley Servir, ¿no? Que también forma parte de la explicación, ¿no? Que habíamos señalado. ¿Podría, por ejemplo, un jefe de jurídica, un jefe de asesoría legal, entre otros, de poder, por ejemplo, ser procesado por la ley 27, por la ley de procedimiento administrativo disciplinario? Pues sí, sí podría, dado que finalmente se encuentra bajo este régimen, ¿no? Bajo este régimen laboral de por medio, ¿no? Por tanto, sí correspondería de que puedan, ¿no? Iniciarle PATS o procedimiento administrativo disciplinario a estos servidores. Luego también, como le había señalado, también el PAT, si bien tiene una mirada en primera instancia de buscar, ¿no? Sancionar, también recordar que hay principios que vamos a revisar más adelante, en la cual se garantiza, ¿no? Las oportunidades de defenderse, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Entonces, como primera parte, ¿qué podríamos concluir de esta primera parte de la exposición? Primero nos tendríamos que hacer la primera pregunta: ¿qué es el procedimiento administrativo disciplinario? ¿Cuál es el objetivo del procedimiento administrativo disciplinario? ¿Y a quiénes se les aplica el procedimiento administrativo disciplinario? Entonces, esto tiene en realidad, estas preguntas un poco recogen para poder saber si hemos interiorizado correctamente estos importantes datos, ¿no? Entonces, podríamos decir que el procedimiento disciplinario, ¿qué cosa es? Es un procedimiento formal, ¿no? Como tal, que busca, ¿no? Justamente investigar las posibles, ¿no? Infracciones de algún de servidores. ¿Cuál es el objetivo? Justamente poder encontrar y sancionar una posible falta que pueda afectar a la entidad y a quienes se le aplica, como habíamos señalado, a los funcionarios públicos, ¿no? Como tal. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, igual yo los voy a leer, igual ya el espacio de preguntas lo vamos a hacer al final, pero sí igual pueden hacer los comentarios para poder revisarlos también en breve. Bien, entonces, seguimos. ¿Cuáles son los principios del procedimiento administrativo disciplinario? Seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, lo han revisado y tiene mucho que ver, o los han visto tal vez
en la LPAG, ¿no? En la ley 27444, ¿no? Que tiene mucho que ver, que también se relaciona, pero que en el caso del procedimiento administrativo disciplinario tiene condiciones diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, ante ello, ¿no? Es importante porque estos principios van a permitir justamente de que el procedimiento administrativo disciplinario se desarrolle sin mayor complejidad, sin mayor situación, ¿no? Y que finalmente no pueda ser de alguna manera rebatido por el investigado o en su defecto declarado nulo en la instancia, ¿no? Del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿qué principios son los que revisamos? Legalidad, tipicidad, debido procedimiento y retroactividad, nos bis in idem y razonabilidad. También tenemos principios relacionados a la presunción de ilicitud, culpabilidad y causalidad. Entonces me podrían hacer una pregunta, ¿por qué estos principios son diferentes o algunos se repite con el procedimiento administrativo disciplinario? Habíamos dicho que el PAD es un procedimiento formal, ¿recuerda? Y que finalmente, si bien la LPAG, ¿no? También va a coadyuvar a la decisión de estos temas, pero finalmente estos son los más principales que se abocan al tema del PAD, sin perjuicio de que si hubiera un vacío, podrían también considerarse los de la LPAG como tal, ¿no? Entonces sí es importante también esa precisión, porque a veces me hacen la pregunta y me dicen, entonces no aplico el LPAG. Sí puedes aplicar el LPAG, pero, ¿no? Justamente con la condición, ¿no? De bueno, considerarlos primigeniamente a ellos, ¿no? Y luego, bueno, si hubiera alguna situación en específico, se pudiese, ¿no? Considerar, ¿no? Los de la LPAS como tal. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces hemos tocado el principio de legalidad, tipicidad y debido procedimiento. Y retroactividad, nos bis in idem y razonabilidad. Partiendo de este primer principio de la legalidad, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué debemos empezar con este principio? ¿Por qué deberíamos considerar que el principio de legalidad es uno de los principales, ¿no? Que se debería considerar al momento del PAT. Bueno, vamos a explicarlo. Y decimos que la legalidad, ¿no? Recordar que las entidades públicas ejercen el poder disciplinario, tienen a su cargo el poder disciplinario como tal, ¿no? Para lo cual, este principio señala de que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y, y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles. Es decir, lo que más o menos dice este principio es de que se va a considerar, se va a aplicar el principio de legalidad, o sea, la potestad disciplinaria de la administración pública, ¿no? En el con un límite, ¿no? En el marco de sus competencias, ¿no? Para fines de poder, ¿no? Generar, ¿no? Una posible sanción. En ningún caso, en el caso de los PADs, se puede privar de la libertad. Recordar que estamos, si bien es un procedimiento administrativo disciplinario, se configuran faltas como la amonestación verbal, la amonestación escrita, suspensión de un día hasta 365 días y finalmente la destitución, ¿no? Que también es un medio, es una sanción también reconocida. Bien, ¿no? Entonces, ese es un poco el primer principio que debemos considerar. Luego tenemos el principio de tipicidad, ¿no? Que solo constituyen conductas sancionables, expresamente sancionables administrativamente, en las normas con rango de ley mediante su tipificación. Es decir, el principio de tipicidad lo que básicamente nos dice y recoge es de que nosotros solamente podemos sancionar por conductas que se encuentren debidamente, ¿no? Configuradas como falta. Por ejemplo, pueden haber conductas que no son faltas, claro que sí, ¿no? Pueden haber, no todo tiene que tener una connotación de sanción, ¿no? Por esa razón es importante que las secretarías técnicas que se encuentran a cargo de estos procedimientos tengan en cuenta dichos alcances.
Seguimos entonces. Luego también viene un principio muy importante, que es el principio del debido procedimiento, ¿no? Que nos indica no se pueden imponer sanciones si es que no se ha llevado a cabo el debido procedimiento. ¿Qué es el debido procedimiento? Es, por ejemplo, que una persona tenga derecho a una legítima defensa, tenga derecho a la palabra, tenga derecho a acceder al expediente, entre otros, ¿no? Que va a permitirle, ¿no? Al procesado, ¿no? Justamente que pueda, ¿no? Generar, ¿no? Sus alcances de la debida defensa para fines de poder llevar a cabo el procedimiento disciplinario. Luego también tenemos un principio que es relacionado al principio del debido procedimiento, en la cual, como lo señalamos, no se puede, ¿no? Imponer sanciones sin que se lleve a cabo estas previsiones. Luego tenemos el principio de razonabilidad. Las autoridades deben prever que la comisión de que la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas. Es decir, por ejemplo, si es una falta que amerita una amonestación escrita y yo lo sanciono con destitución, podría estar quebrando el principio de razonabilidad o proporcionalidad, ¿no? Que es un principio que también se regula en el tema del procedimiento administrativo disciplinario. Es importante precisar que entre los principios que señala el tema del PAT se debe tomar en cuenta la grave afectación de los intereses generales, ocultar la falta o impedir su impedimento, el grado de jerarquía, las circunstancias en que se comete la infracción, la concurrencia de varias faltas, la participación, la reincidencia y la continuidad en la comisión de la falta, que son básicamente presupuestos que se toman en cuenta para analizar el principio de razonabilidad o proporcionalidad. Acá vemos un ejemplo del Tribunal del Servicio Civil, en la cual se dispuso la destitución de un servidor 276, pero que en la instancia de apelación allá en el año 2017 se declaró fundado, considerando de que no se había tenido en consideración, ¿no? El principio de proporcionalidad, ¿no? Que también, pues, de alguna manera forma parte del análisis, ¿no? Y esta resolución, bueno, que data del año 2017, vamos un poco a relatarlo para tener un espacio también de debate y preguntas, nos decía, con relación a la resolución administrativa 17-2017 de RCA del 24 de febrero de 2017, la Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Ica, en adelante la entidad, instauró procedimiento administrativo disciplinario al señor Freddy Guamán Espino. En adelante, el impugnante. Incumplió órdenes de su superior el 7 de febrero del 2017. El impugnante tenía funciones asignadas por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, al habérsele indicado que debía ir a realizar atenciones médicas en la carpa de defensa civil ubicada en San Ildefonso, zona afectada por los desastres naturales, lo que nunca se realizó, pues no se desplazó a dicha zona. Abandonó sus labores habituales para realizar actividades ajenas a las asignadas entre las 9:25 y 10:35. El impugnante debía estar laborando, pero fue captado por las cámaras de seguridad de la entidad participando en una protesta contra el director de la entidad. ¿Cuáles son las faltas imputadas a este servidor? Incurrió en actos de violencia, agravio en disciplina, faltamiento de la palabra en agravio de su superior jerárquico. El impugnante, el impugnante habría faltado al respeto a su superior, ya que al minuto 39:56 al 46 del video se aprecia que colocó un cartel en el parabrisas del director de la entidad, el mismo que decía destitución al director, ¿no? Que es un poco esa falta que realiza esta persona. Luego nos dice el 2 de marzo del 2017, el impugnante presentó su descargo negando básicamente las faltas imputadas a través de la resolución gerencial regional 0460-2017 GORE del 17 de febrero de 2017 se declaró fundada la abstención formulada por el señor Jaime Nombera Cornejo, director regional de la Salud de Ica, como funcionario del órgano sancionador del procedimiento disciplinario del impugnante, designándose a la señora Hilda de Landa Guerrero Ortiz, viuda de Muri, directora adjunta regional de salud como funcionaria del órgano sancionador. Entonces, se le impone mediante esta resolución la sanción de destitución, por lo que la comisión de la falta tipificada en los literales
¿no? Por los hechos impuestos. Entonces, esa persona tuvo una destitución. Entonces, ¿qué es lo que nos dice finalmente su apelación este señor? Dice, no hay prueba que haya contravenido alguna orden superior, no se cumple con la hipótesis normativa incumplida en literal B del artículo, o sea, no es un acto de tipicidad, y las imágenes fotográficas que sustentan la falta cometida no se documentan de una manera animada. La falta contenida en el literal N del artículo 85 de la ley 3057 no se encuentra acreditada, que es lo que básicamente dice servir, ¿no? A través del tribunal, por tanto, dice que no está debidamente motivada, por tanto es nula, ¿no? Hubo una falta de motivación y finalmente declara la nulidad del procedimiento disciplinario, ¿no? O la sanción disciplinaria. Entonces, sí es importante un poco precisar que la sala del Tribunal de Servicio Civil menciona varias cosas. Primero, que la entidad no sustentó la ausencia del impugnante por unas horas, que esa ausencia haya generado una grave afectación a los intereses. No sustentó. Luego, no se sustentó que el impugnante haya ocultado, no la comisión de su falta. Él dice, yo cometí la falta, salí, ¿no? E hice el tema de ponerme frente a la entidad y poner que destituyan al director, no lo niego. Luego también no se advirtió que el impugnante sea un funcionario que tenía liderazgo o encargatura sobre ciertos grupos de trabajadores. No se genera, pues, de que su actuar repercutió en las actividades de la entidad. Tampoco se verificó que habían otros servidores involucrados y tampoco habría un beneficio ilícito por parte del servidor, ¿no? Como tal. Entonces, aquí a manera de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que una conducta nos dice repartir volantes de un partido político en la calle. La falta es realizar las actividades de proselitismo político durante la jornada laboral. Y la conducta infractora solo será falta si reparto volantes durante el horario de trabajo, por ejemplo, a las 11 a.m. Pero no lo será si lo hago a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces sí es importante también esa precisión, ¿no? Respecto un poco a la tipicidad, ¿no? Porque no todo, por ejemplo, no podría sancionar al señor porque repartió volantes a las 11 de la noche, ¿no? Porque él no se encontraba, ¿no? Desarrollando labores en la entidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces podríamos hacer unas preguntas de interrogantes y comentarios, ¿no? Entonces, ¿consideran que la sanción de destitución fue la más idónea para el servidor? ¿Y cuáles fueron o cuáles son los principios más vulnerados en este caso, ¿no? Entonces, en este caso en comento, ¿no? Obviamente ya la sanción de destitución era demasiado alta, ¿no? Por esa razón, Servir se pronuncia, ¿no? A favor del administrado y le señala, pues, que eh, no tendría que nuevamente analizar el proceso. ¿Y cuál fue el principio vulnerado? Bueno, en primera instancia es el de proporcionalidad o razonabilidad que forma parte, ¿no? Del desarrollo de la apelación como tal. Muy bien, seguimos. Luego tenemos las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Tenemos la fase de investigación preliminar, tenemos la fase instructiva, tenemos la fase de inicio del procedimiento administrativo disciplinario y tenemos el informe instructor. Bien, sabemos que para cualquier tipo de procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Se requiere realizar una investigación preliminar, ¿no? Porque definitivamente no podemos iniciar acciones de poder sancionar a alguna persona si es que no realizamos la investigación. Luego entramos a la fase instructiva. ¿Qué es la fase instructiva? La fase instructiva básicamente es la fase en la cual el órgano instructor no va a poder iniciar las diligencias y poder recomendar una posible sanción al servidor de acuerdo al no señalado a través de su informe instructor y por ende se da el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Luego también tenemos la fase sancionadora que puede culminar con una sanción o con un archivamiento, ¿no? De la sanción como tal. Bien, este cuadro es importante tenerlo porque nos va a permitir marcar la premisa de cuáles son los órganos que participan en el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Se acuerdan que les había comentado que teníamos tipos de sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario? Entonces ahí los estamos viendo, que uno es la amonestación escrita,
la suspensión y la destitución. En el caso de la amonestación escrita, ¿quién es el órgano instructor? Es el jefe inmediato. ¿Quién es el órgano sancionador? Es el jefe inmediato también. Y el que oficializa la sanción es el jefe de recursos o el que haga sus veces. Luego, en el caso de una sanción de suspensión, instruye el jefe inmediato, luego el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces y oficializa el jefe de recursos humanos. Luego tenemos la destitución, el que instruye es el jefe de recursos humanos y el que sanciona es el titular de entidad. Y finalmente oficializa el titular de entidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de este cuadro un poco para los que están conociendo este tema del PAD? Lo que estamos un poco señalando es que este cuadro es un cuadro referente, es un cuadro legal en que si yo deseo, por ejemplo, o evalúo que de las pruebas, ¿no?, que se han señalado en el desarrollo de una posible infracción del PAD, se propone la amonestación escrita a través de su jefe inmediato, va a pasar todos los pasos, ¿no? De la sanción, instrucción, sancionador y oficialización, ¿no? Para lo cual se tiene que tener en cuenta de que esto no es referencial, sino que se tiene que ejecutar siempre y cuando ameritue sanción. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Podrían decirme, ¿no? Pero ¿en qué casos yo le puedo poner una amonestación escrita? ¿En qué casos le puedo poner una amonestación, una suspensión y una destitución? Bueno, ahí el tema es claro. En el caso de las faltas leves, recordar que las faltas leves están en el reglamento interno de trabajo. Y la amonestación escrita, por ejemplo, se sanciona con una falta leve. Y en el caso de las sanciones como suspensión y destitución, son sanciones graves o muy graves, ¿no? Que va por ahí en esta temática de evaluación de la propuesta de sanción, ¿no? Bien, seguimos entonces. Es importante también comentarles que al momento de que hablamos del registro de sanciones o las sanciones, tenemos el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, ¿no? El famoso RNCC, en donde justamente ahí se registra toda la información de posibles sanciones, ¿no? En el tema de los servidores civiles, ¿no? Que en este caso puede ser la suspensión y la destitución. Porque en el caso de la amonestación escrita, ¿no? Por su tipo de naturaleza, solamente se incorpora en el legajo. Es decir, la resolución es firmada y se manda al legajo del servidor. Bien, luego también comentarles cuáles son los plazos para la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario. Tenemos el plazo de 3 años desde que se cometieron los presuntos hechos infractores, 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces haya tomado conocimiento del hecho, siempre que no haya vencido el plazo de 3 años, y en caso la falta sea cometida a través de un informe de control, se computa 1 año después de que el funcionario encargado toma conocimiento de esta sanción. ¿Qué quiere decir entonces? Que los PADs, ¿no?, como tal, tienen plazos para ser resueltos, ¿no? Para lo cual sí es importante que se tenga en cuenta el tema de los 3 años y del año, ¿no? Que normalmente es que la actuación de la Oficina de Recursos Humanos es sumamente clave. Luego también, en el caso de que hable de un informe de control a través del órgano de control institucional, el OSI, se computa 1 año desde que el funcionario encargado tomó conocimiento. Muy bien, entonces es importante esos plazos. ¿Y qué es la prescripción? La prescripción justamente es cuando la entidad, ¿no?, dado el tiempo transcurrido, que en este caso son 3 años, 1 año, ha perdido la posibilidad de sancionar. O sea, se extingue, ¿no?, la potestad sancionadora, ¿no? Porque finalmente se ha cumplido el plazo señalado en la norma, por ende no puede sancionar la entidad. ¿De acuerdo? Entonces es importante comentarles porque forma parte y muchas veces cuando ya estamos en un proceso disciplinario, se presentan escritos, se dice, bueno, tiene que prescribir, entre otros. Entonces ahí sí hago la mención porque sí forma parte importante, ¿no?, de esta temática. Bien. Entonces, ¿cuándo, qué consideraciones debemos tener con el PAT? Bueno, sí es importante que la ley, justamente la estamos exponiendo, el artículo 106, señala que el PAT se inicia
con la notificación al servidor, o sea, notificación al servidor o ex servidor, ¿no? Que contiene la imputación de cargos. Bien, que comete la imputación de cargos y que finalmente pues se va a hacer un poco el inicio, ¿no? Que va a llevar a cabo el tema del PAD como tal. Bien, entonces sin tenerlo en consideración para poder ver, porque mañana puedo decir, bueno, me amonestaron, pero a mí nunca me notificaron ninguna resolución, o yo sé que puede haber una resolución que esté en curso, pero mientras yo no sea notificado como tal, pues me encuentro imposibilitado de poder, ¿no? De darme por enterado de un posible procedimiento disciplinario. Muy bien, seguimos. Bien, entonces también tener en cuenta de que la norma habla del tema del cómputo de plazo de la prescripción, ¿no? Es decir, una vez que yo soy notificado con un PAD, corren los plazos para la prescripción, ¿no? Porque si no tenemos esa información, no podríamos, ¿no? Contabilizar los datos si realmente estamos en una prescripción o no como tal, ¿no? Por esa razón, la norma deja muy en claro que el cómputo de plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado. ¿De acuerdo? Nos dice también el acto de inicio deberá notificarse al servidor dentro del término de 3 días, contados a partir del día siguiente de su expedición de conformidad con el régimen de notificaciones en la ley 2744. Como había dicho hace ratito, ¿se acuerda que habíamos dicho, bueno, en algunos ustedes dicen, bueno, se va a tomar solamente en cuenta los principios? Claro, son los principios que más se aboca, pero la ley 2744 también se aplica y se aplica en el tema de las notificaciones, como hemos visto ahí, en la cual, como dicen, les tenemos 3 días para notificar desde la expedición del país, ¿no? Luego, ¿no? Cuando ya se notifica, digo, de alguna manera a los servidores involucrados, se suspenden los plazos, ¿no? Los plazos administrativos, por tanto, no estaríamos dentro de una prescripción. Bien. Vamos a ver un ejemplo en la cual nos señala de que, ¿se acuerda que hablábamos de dos plazos? El plazo de 3 años y el plazo de 1 año. En el caso de los 3 años, ¿no? Es 3 años desde que se toma conocimiento y en el caso de 1 año desde que la ORH toma conocimiento, ¿no? Como tal. Entonces vamos a ver el caso. Bien. Por ejemplo, tenemos que se toma conocimiento de una falta el 15 de marzo del 2015. Por tanto, tomando en consideración la premisa de los 3 años, prescribe el 15 de marzo del 2018. Si en caso la ORH toma conocimiento el 10 de marzo, ¿no? Opera la prescripción 1 año después, ¿no? El 15 de marzo, perdón, el 10 de marzo del 2019. Igual acá, del caso de los 3 años de la comisión de la falta, podríamos decir que si se cometen los hechos el 15 de marzo del 2015, tenemos hasta el 15 de marzo del 2018. Y si finalmente Recursos Humanos toma conocimiento el 1 de mayo del 2015, ¿no? Opera la prescripción, ¿no? El 1 de mayo del 2016, que finalmente es 1 año. Bien, es importante comentarles también de que cuando tomamos conocimiento de una denuncia puede venir por diversos canales, ¿no? Puede ingresar la denuncia a la Oficina de Recursos Humanos, para lo cual la Oficina de Recursos Humanos remite a la Secretaría Técnica, ¿no? Para la evaluación, porque no se puede quedar la Oficina de Recursos Humanos con el expediente, ¿no? Porque no es competente, ¿no? Directo para resolver la investigación. En cambio, la Secretaría Técnica sí. Por tanto, prescribe el año desde la toma de conocido de la Oficina de Recursos Humanos. Luego tenemos la Secretaría Técnica, que es la acción de remitir a la Oficina de Recursos Humanos y prescribe al año desde la toma de conocimiento de la ORH. Luego también la Secretaría Técnica PAT, que finalmente de no remitir a la ORH,
podría prescribir a los 3 años de cometido los hechos. Bien. Debe indicarse también y precisarse que cuando hablamos de la toma de conocimiento, ¿no? Debe ser acreditada, es decir, mediante un expediente, mediante un proveído, mediante un cargo físico, mediante un cargo digital, en la cual finalmente se acredite, ¿no? De que se ha tomado conocimiento de esta posible acción, ¿no? De esta posible denuncia. Bien, luego también tenemos, si ingresara, por ejemplo, a la Oficina de Integridad Institucional, ¿no? La acción se remite a la ORH, prescribe al año desde que se toma conocimiento de la ORH. Si toma conocimiento el jefe inmediato, debe remitir a la ORH y la ORH prescribe un año desde la toma de conocimiento de la ORH. Ministerio Público u otra entidad distinta a la CGR remitirá la denuncia a la ORH y prescribe el año desde la toma de conocimiento de la ORH, ¿no? Que es un poco también una forma de ver cómo tomamos conocimiento de un posible procedimiento administrativo disciplinario y a dónde debo remitirlo, ¿no? Y cuando lo remito, se va a verificar, ¿no? Cuáles son los plazos que se toman en cuenta, ¿no? Para esta canalización de denuncias. ¿De acuerdo? Entonces es importante entonces tener en cuenta de que la toma de conocimiento puede ser directamente en la ORH, puede ser a la Secretaría Técnica del PAT, puede ser a través del oficial de integridad, a través del jefe inmediato o a través del Ministerio Público, ¿no? Que también forma parte. Y acá, bueno, como hemos visto, también puede llegar un reporte de denuncia, ¿no? De la Contraloría General de la República, el OSI. La acción es a través del titular de la entidad, a través de la ORH y a través de la Secretaría Técnica, ¿no? En este caso, en los 3 casos, prescriben al año, ¿no? Prescriben al año de haber tomado conocimiento. Acá tenemos un modelo de resolución en la cual opera la prescripción y señala pues que se toma conocimiento el 20 de septiembre del 2021 y culmina el plazo el 20 de septiembre del 2022, ¿no? Como tal, para lo cual no ya opera la prescripción cuando se quiere iniciar el PAC como tal, ¿no? Bien. Luego, el procedimiento administrativo disciplinario, como habíamos dicho, es una herramienta fundamental, ¿no? Para justamente se garantice el normal desarrollo del proceso. Bien, ¿quiénes son las autoridades del PAC? Bien, ¿quiénes son las autoridades del PAC? Las autoridades del PAC, es decir, ¿quiénes forman parte de este flujo, ¿no? Tenemos al jefe inmediato, ¿no? Que finalmente en el caso de faltas leves que ameritan una sanción, el jefe inmediato puede ser órgano instructor como órgano sancionador. El jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, que en realidad el jefe de recursos humanos, como hemos visto en el cuadro anterior, es el que participa en casi todos los procesos disciplinarios. Luego tenemos el órgano sancionador, que es el caso de una sanción de suspensión, el órgano instructor y la Secretaría Técnica, ¿no? Que si bien no es una autoridad del PAT, pero sí de alguna manera colabora y coadyuga al desarrollo, ¿no? De la investigación del PAT. ¿De acuerdo? Eso también es importante tenerlo en cuenta al momento del desarrollo, ¿no? Del PAT como tal. Bien, seguimos entonces. Luego también una autoridad importante es el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Que es la segunda instancia administrativa a nivel nacional. Resuelve los recursos de apelación que se interpongan contra las sanciones impuestas por las entidades, excepto en el caso de la sanción de amonestación verbal, ¿no? Que también sí es importante comentarles que el tribunal es una instancia, digamos, diferente a la entidad. Ellos pues pertenecen a servir. Ellos finalmente pues son una instancia no distinta para la evaluación pertinente, ¿no? Bien. En este cuadro podemos ver quiénes son las autoridades del PAT. El servidor, la Secretaría Técnica, la autoridad instructora y sancionadora del PAT,
la autoridad del procedimiento recursal, que es el Tribunal de Servicio Civil, y recursos humanos en caso, ¿no?, se genere una apelación, ¿no?, de una amonestación escrita, por ejemplo, que ahí sí lo ve la URH. Bien, acá también habíamos repasado, este cuadro es mucho más completo, y decíamos que en el caso de amonestación verbal, ¿no? En este caso no hay un instructor como tal, pero sí hay un sancionador, que es el jefe inmediato, no se oficializa y no aplica en este caso, no propiamente dicho, una apelación, ¿no? Recuerda que la amonestación verbal es como llamar la atención, ¿no?, a un servidor. En el caso de la escrita sí, porque el que instruye es el jefe inmediato, el que sanciona es el jefe inmediato también, el que oficializa es la Oficina de Recursos Humanos y el que finalmente apela es la Oficina de Recursos Humanos. Suspensión, jefe inmediato, URH y Tribunal de Servicio Civil. La destitución, la URH, titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil. Es importante señalar que también las sanciones pueden variar, ¿no?, dependiendo de lo que se presente. El jefe de RH, el titular de la entidad, máxima autoridad administrativa, puede modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una menos grave, de considerar que existe mérito para ello, ¿no? Entonces también ahí hay una recomendación interesante respecto al tema de que se puede modificar la sanción en el desarrollo de la investigación. Bien, también en el caso de la Secretaría Técnica, que también es importante mencionar, la Secretaría Técnica cuenta con el apoyo de las autoridades del PAT, cuentan con un apoyo que es el de la Secretaría Técnica, ¿no?, la cual depende funcionalmente de la Oficina de Recursos Humanos. La ELO, el secretario técnico, puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal en adición a sus funciones. El secretario técnico depende funcionalmente de la ORH. De preferencia, el secretario técnico es abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. Luego nos dice el secretario técnico tiene capacidad de decisión y sus informes o opiniones no son vinculantes. La Secretaría Técnica está compuesta por uno o más servidores que colaboren con la o el secretario técnico en el cumplimiento de sus funciones. Así, por el principio de flexibilidad, la entidad define su composición en razón de dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados y otros criterios. Este es un flujo también que se tiene en consideración para los temas del PAT. Tenemos una fase instructiva, una fase sancionadora y una segunda instancia. En el caso de la fase instructiva, como lo habíamos señalado, está la fase de investigación, el inicio, documento que contiene la imputación de cargos, el informe del instructor, la sanción o archivamiento y la segunda instancia, ¿no? Aquí están también los plazos, el acto de inicio, que va de 3 días, 5 días y 15 días. Es importante señalarles también de que estos plazos de alguna manera forman parte, ¿no?, de este procedimiento disciplinario. Como tal, ahora muchos me pueden decir, bueno, pero los plazos no se cumplen, ¿no? Porque por la gran carga procesal que tienen las secretarías técnicas no es posible, ¿no? Pero en realidad recordar que el plazo máximo sin que el procedimiento, no se haya generado es de 1 año y 9 meses para poder solicitar la caducidad, ¿no?, del procedimiento administrativo disciplinario si es que no se han diligenciado acciones en el pacto. Bien, entonces tenemos acá el plazo de 3 días, 5 días, 15 días, 2 días, 3 días, informe oral, 2 días, 3 días, 5 días. Bien, acá un poco en estas descripciones tenemos el acto de inicio, ¿no?, que es un poco cómo empieza, ¿no?, la notificación, el descargo del servidor, el informe que remite su informe a sancionador, el órgano sancionador que recibe el informe del órgano instructor, el sancionador que comunica al servidor, el servidor solicita informe oral opcional a el acto que termina la imposición de la sanción y la notificación del servidor, ¿no?, que forma parte un poco de este escenario.
Bien, vamos a hacer un casito práctico para poder un poco también leerlos o si hubiera alguna pregunta. Nos dice, María es una especialista de logística en una entidad pública de la ciudad de Lima. Tiene un historial de llegar 15 a 20 minutos tarde a la oficina a pesar de las repetidas advertencias verbales de su jefe inmediato. Un día su tardanza provoca un retraso en la recepción de documentos importantes para un proceso de licitación, lo que pone en riesgo el cumplimiento de un plazo legal. Su jefe, el señor López, decide tomar medidas más serias. Análisis de las faltas y autoridad. Secretaría Técnica, el señor López como jefe inmediato informa del hecho a la Secretaría Técnica de la entidad. Esta oficina realiza una indagación preliminar, revisa el registro de asistencia de María, las comunicaciones de su jefe y determina que la tardanza reiterada al haberse afectado el servicio público no podría ser considerada una falta disciplinaria sancionable con suspensión. La Secretaría Técnica elabora un informe y lo eleva a la autoridad competente para el inicio del PAT. Bien. El jefe de recursos humanos, dado que la falta podría llevar a una sanción de suspensión, el jefe de recursos humanos de la entidad se convierte en el órgano instructor. Su rol es iniciar formalmente el PAC, notificar a María sobre la imputación de la falta y el inicio del proceso, recopilar pruebas, registro de asistencia, correos, declaraciones de testigos, permitir que María presente sus descargos y las pruebas que considere necesaria para su defensa, analizar toda la información y elaborar un informe final en la que recomienda una sanción, en este caso por 10 días o el archivamiento del caso. El jefe de recursos humanos, una vez que el órgano instructor concluye su informe y recomienda la sanción de suspensión, el mismo jefe de recursos humanos se convierte en el órgano sancionador. Evalúa el informe y los descargos presentados por María, toma la decisión final de sancionar y en este caso emite una resolución formal sancionando a María con la suspensión de 10 días y goce de haber. Tribunal del Servicio Civil, María, disconforme con la sanción, tiene derecho a interponer un recurso de apelación dentro del plazo establecido por ley. Este recurso se presenta ante la misma entidad que lo eleva al Tribunal del Servicio Civil. Servida actuará como la segunda instancia administrativa, analizará todo el expediente del PAT, los argumentos de María y la resolución de la entidad. Podrá confirmar, revocar o anular la sanción y su decisión será la última palabra en la vía administrativa. Bien. Luego también un poco el resumen, cómo actuaron estas autoridades del PAT. La Secretaría Técnica realizó la investigación preliminar y determinó la gravedad de la falta. El jefe de recursos humanos actuó como órgano instructor y como órgano sancionador. Y el Tribunal de Servicio Civil revisó la sanción en segunda instancia a través del recurso de apelación. Bien, ya habíamos revisado también los principios, legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y nos bis in idem. Bien, ¿cuándo se afecta el debido procedimiento en un PAT? ¿No? Primero, cuando la decisión de la administración es irrazonable y desproporcionada. Luego, si la decisión de la administración no está debidamente motivada. No se aplica el régimen disciplinario que corresponde y se limita el derecho del procesado si es que no se le notifica, por ejemplo, su PAT o no se notifica correctamente el inicio del mismo. No se identifican las pruebas y los antecedentes del PAT, se varía la imputación o las normas invocadas al inicio del PAT o no se tipifica correctamente el hecho infractor, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también con el análisis del principio de tipicidad, ¿no? Que señala el tema del procedimiento administrativo disciplinario. Bien. Ahora, ¿cuáles son las faltas en materia disciplinaria? Tenemos dos tipos de faltas, las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves, ¿de acuerdo? Entonces,
Tenemos que el RIS, el artículo 85 de la ley 3057, el artículo 98 de la ley 3057, la ley 27815 Código de Ética, la ley 27444, las demás que señala la ley forman parte de las faltas, ¿no? Todas las que pueden entrar con las faltas. Luego, las faltas leves acarrean la imposición de la sanción de amonestación verbal a amonestación escrita y están desarrolladas en el reglamento interno de los servidores civiles. Las faltas graves o muy graves son las faltas de carácter disciplinario que pueden, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución. Y las faltas del reglamento, las faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria, que infringen la ley Código de Ética y la ley 27444. ¿Qué tipo de sanciones son las que tenemos que revisar o se tiene? Es la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones desde el día 1 hasta 12 meses y la destitución o inhabilitación y sanción accesoria. Tener en cuenta que las sanciones no se acumulan y la sanción no es prerequisito de otra. Es importante esta precisión porque a veces se entiende o podemos malentender de que cuando cometemos una falta, dice, bueno, como hay un orden de, digamos, de que se va, de que una sigue a otra, me toca amonestación verbal. Luego ya hago otra falta, le toca amonestación escrita. Entonces tengo que hacer 4 o 5 faltas para llegar a la más alta que es la destitución. No necesariamente. Recordar, como bien lo dice, es que cada sanción o cada evaluación de posible sanción va a responder, ¿no?, a la posible falta que se ha cometido, ¿no? Entonces, si la falta ha sido una falta grave, se va al tema de la suspensión o destitución. Si es una falta leve, se va a una amonestación escrita, ¿no? No se acumulan, es decir, yo puedo tener varios procesos y finalmente puedo tener en cuenta, no puedo traer en cuenta de que la sanción, ¿no? Puedo tener una sanción de amonestación, luego puedo tener otra de suspensión, pero no se acumulan para llegar a la destitución, ¿no? Sino son totalmente diferentes. Bien, luego tenemos cuáles son los criterios de graduación de la sanción que habíamos ya revisado también hace un momento. ¿Cómo determino que va a ser una falta grave o muy grave? Y tiene que ver con la grave afectación de intereses generales o los bienes jurídicos protegidos por el Estado, ocultar la falta o impedir su descubrimiento, el grado de jerarquía, la concurrencia de varias faltas, entre otros. También es importante comentarles que existen criterios para graduar las sanciones, ¿no? Que están relacionadas justamente a resoluciones del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Tenemos precedentes vinculantes que está relacionado a la 001/2021, la cual habla justamente de los criterios y qué se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, si hablamos del criterio de afectación a los intereses generales, se debe ver si la conducta del servidor o no del servidor no afectó de alguna manera los intereses generales del Estado. Si, por ejemplo, quiso ocultar la comisión, si el servidor realizó acciones para ocultar la falta. Eh, si, por ejemplo, hubo una reincidencia, si el servidor en el tiempo de un año no cometió el mismo acto, ¿no? Ahí también es importante precisar este precedente que va por ahí. Entonces, habíamos señalado quiénes son los roles claves en el PAT. Tenemos el servidor civil, que es la persona, el sujeto pasivo, ¿no? Porque es la persona que se le va a seguir la investigación. La Secretaría Técnica, que genera la investigación, la asesoría y la recomendación. La investigación. El órgano instructor, que es la autoridad encargada de la primera fase del PAT. Su rol es investigar y recopilar toda la información. Inicia el PAT, conduce la investigación y elabora el informe final, ¿no? Que forma parte de este rol clave del PAT. ¿Cuáles son las sanciones? Amonestación o suspensión, destitución, entre otras, ¿no? Que forman parte de las sanciones a considerar. ¿Qué hace el órgano sancionador? Bueno, acá vamos a hacer El órgano instructor es encargado de la primera fase del PAT.
cuál es su rol o cuáles son sus funciones? Es investigar y recopilar toda la información, es decir, determinar si se cometió o no la falta. Luego también inicia el PAT, es decir, notifica normalmente de los casos imputados, conduce la investigación, recibe los descargos y elabora el informe final, es decir, de acuerdo al análisis, ¿no? Formula una recomendación de suspensión o destitución. Bien, entonces, si el órgano sancionador es la autoridad de la segunda fase del PAT, tiene el rol de decidir, ¿no? Si finalmente sanciona o no. Analiza el informe del órgano instructor, emite la resolución y oficializa la sanción que pone fin al PAT. Entonces, estos son los tipos de sanciones. Luego, el Tribunal del Servicio Civil es un órgano administrativo que actúa como segunda y última instancia. En la vía administrativa y su rol principal es la de resolver recursos de apelación. Revisa las decisiones de primera instancia, analiza la legalidad y emite la resolución final. Es importante señalar de que cuando ya tenemos la resolución del Tribunal de Servicio Civil, se puede asistir al contencioso administrativo, o sea, puedo demandar en el contencioso administrativo una sanción. Bueno, luego también aquí hay algunas preguntas frecuentes que se encuentran relacionadas al tema del PAT. ¿Cuántos secretarios técnicos admite el ordenamiento jurídico? ¿Cuál es la relación entre el secretario técnico y el asesor jurídico? ¿Cómo se identifica el jefe inmediato como autoridad del PAT? ¿Cuántos secretarios técnicos? Solamente se puede tener un secretario técnico que no reconoce la posibilidad de contar con más secretarios técnicos. ¿Cuál es la relación entre el secretario técnico y el asesor jurídico de la entidad? ¿No? Si bien en realidad carece de competencia, ¿no? Para emitir opinión legal y menos opinión vinculante, ¿no? Solamente el jefe de asesoría jurídica puede participar en la medida de jefe inmediato. Luego, ¿cómo se identifica el jefe inmediato como autoridad del PAT? De acuerdo a la Directiva 02-2015 y los instrumentos de gestión de la entidad, MOP y ROF. ¿Quiénes son las autoridades para procesar a ex servidores? ¿Pueden las entidades modificar las autoridades establecidas en el PAT? Bueno, para los ex servidores, las autoridades del PAT son las mismas que las previstas para la sanción de destitución. El jefe de RH y el titular de entidad son la máxima autoridad administrativa son los encargados de procesar a ex servidores. ¿Pueden las entidades modificar las autoridades establecidas en el PAT, adecuándolas a su organización? No, las entidades no pueden adecuar porque estas ya están definidas por la ley Servir, ¿no? ¿Se puede pagar remuneraciones dejadas de percibir por el servidor durante el periodo de suspensión de segunda instancia al declararse nula la sanción? El servidor puede interponer la sanción contencioso administrativo para reclamar como indemnización los días dejados de elaborar por la imposición de suspensión sin goce de remuneración. Entonces, es decir, no se le puede pagar a alguien no por un servicio que no ha prestado. Por tanto, se tiene que evaluar, o sea, a nivel administrativo. Por tanto, se tiene que ir a la instancia no judicial para poder solicitar, ¿no? Una posible indemnización de por medio. ¿Cómo se aplica la amonestación verbal? Por su propia naturaleza, entendida como una llamada de atención, ¿no? Se pone a disposición de forma personal sin procedimiento alguno, ¿no? O sea, es digamos, sanción que queda un poco en el fuero del, digamos, del jefe inmediato y del administrado, ¿no? Bien, entonces acá también algunos roles importantes de la Secretaría Técnica, que no es propiamente una autoridad del PAT, pero que es parte del apoyo técnico, ¿no? Que brinda. Acá hay una pregunta que podríamos hacernos y que sucede. ¿Qué sucede si no hay secretario técnico? El secretario técnico no se renunció, el secretario técnico no se encuentra, ¿no? En todo caso, señala que si bien la ley establece que existe un apoyo en el tema de la Secretaría Técnica, esto no lo convierte en un órgano obligatorio, ¿no? Para la existencia del PAT. Por tanto, si por AOVE no tuviésemos secretario técnico, podríamos, puede prescribir el acto del PAT, ¿no? Puede haber un riesgo en la nulidad del procedimiento para la precalificación.
Se debe prever, por ejemplo, designar un suplente para que cuando no esté el titular pueda participar el suplente. Puede hacer que la sanción pueda contar con una falta de especialización y seguridad jurídica, ¿no? Que finalmente puede acarrear si es que no tenemos un secretario técnico como tal. Luego, ¿cómo se puede sancionar sin un secretario técnico? Si bien la Secretaría Técnica no es imprescindible para que el PAT exista, la falta de designación de un secretario técnico o su suplente hace que la entidad corra un alto riesgo. El proceso continúa con la siguiente manera, aunque con las reservas mencionadas, ¿no? Se denuncia directamente al órgano instructor. El órgano instructor puede iniciar, puede investigar con los órganos competentes, ¿no? Para poder no precalificar a falta de la presencia del secretario técnico. Si bien la Secretaría Técnica tiene un rol de apoyo crítico, su ausencia no impide la sanción, pero sí incrementa de forma significativa el riesgo de que esta sanción pueda ser declarada nula o se pierdan los plazos de prescripción. Los miembros de la Secretaría Técnica en Perú deben abstenerse de intervenir en un caso si existiera alguna causal de abstención. ¿Cuáles son las causales de abstención? Parentesco, cuando un ex servidor tiene parentesco con un investigado, relación laboral de servicio o económica, amistad o enemistad, manifiesta, interés personal, participación previa, ¿no? Que es cuando ha intervenido en casos como perito, testigo, asesor o se ha conocido el caso previamente. ¿Cuál es la normativa de abstención? La 27444 y la ley 30057. Si un miembro de la Secretaría Técnica se encuentra en una de las causales de abstención, debe notificarlo de inmediato a su superior jerárquico, ¿no? Si no lo hace, el titular de entidad superior jerárquico que tenga conocimiento puede ordenar la abstención de oficio. Deberá designar a un secretario técnico suplente para el desarrollo de la investigación. Si un miembro de la Secretaría Técnica se encuentra en una de las causales de abstención, debe notificarlo de inmediato a su superior jerárquico. El incumplimiento del deber de abstención puede llevar a la nulidad del informe de la Secretaría Técnica. El órgano instructor debe abstenerse de conocer un caso si está presente alguna de las siguientes situaciones: parentesco, vínculo personal, amistad o enemistad manifiesta, interés personal, participación previa. El procedimiento de la abstención, ¿cuál es? Se debe comunicar la causal. El órgano instructor que se encuentre en una de las causales debe comunicarlo por escrito a su superior jerárquico. El superior jerárquico, por lo general el titular de la entidad, debe evaluar la solicitud y emitir una resolución aceptando o rechazando la abstención, y si la acepta, designa a un nuevo órgano instructor para que continúe con el PAT. Abstención de oficio: si el órgano instructor no se abstiene, cualquier interesado en el PAT o el superior jerárquico puede solicitar su abstención, ¿no? Por tanto, la abstención es necesaria, dado que si se persistiese en la participación de alguno de los servidores, ¿no? Podría, ¿no?, causar la nulidad de los procesos. La abstención, cuando existe una causal, puede generar la nulidad de los actos procesales realizados por el órgano instructor. Vamos a hacer un caso práctico. Nos dice Juan, es el jefe de recursos humanos de una entidad pública. Es designado como órgano instructor para el PAT contra Luis, un servidor civil que habría cometido una falta grave. La falta imputada es el uso indebido de los bienes de la entidad. El problema es lo que la entidad no sabe, es que Juan y Luis son socios en un negocio familiar y tienen una relación de larga data. Existe, por tanto, un claro interés personal y un vínculo de sociedad que genera un conflicto. A pesar de conocer esta situación, Juan no se abstiene, decide continuar con el PAT, y Juan, como órgano instructor, emite el informe final del procedimiento y recomienda la sanción y suspensión de Luis. Nos dice la petición de nulidad. Luis, al ser notificado del informe final, se da cuenta de que el órgano instructor es Juan, su socio. Luis, a través de su abogado, presenta un escrito de nulidad ante el órgano sancionador, alegando que se ha vulnerado el principio de imparcialidad, ¿no? El análisis de la autoridad: el titular de la entidad, antes de emitir la resolución final, evalúa la solicitud de nulidad de Luis
y tras la investigación constata la relación de sociedad y el vínculo personal entre Juan y Luis. La resolución del titular es que declara la nulidad del todo el PAT, se vulnera el debido procedimiento, incumplimiento del deber de abstención y el vicio insubsanable. Se debe archivar el PAT y finalmente se le puede abrir un procedimiento disciplinario a Juan, quien se debió abstener del PAT. Muy bien, entonces, solo a medida de retomar previo a culminar, es que es importante señalar, ¿no? Vamos a ir al flujo que se tiene de las autoridades. Acá. Es importante señalar que estos son los actores que tenemos que tener en cuenta el tema del PAT y que de alguna manera la abstención, las nulidades, las apelaciones, las participaciones van a estar girando en torno a ellos constantemente para el tema del desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, doy pase para el tema de las preguntas, si hubiera, o comentarios, por favor. No sé si hay preguntas o comentarios. Sí, abogada Piale, acá nos deja una consulta por interno y es la siguiente. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento disciplinario? Abogada Priale, ¿me logra escuchar? ¿Habría alguna pregunta? Discúlpame. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento disciplinario? Bien, el plazo máximo es un año. Es un año desde que se toma conocimiento de la denuncia, ¿no? Para evitar que prescriba, pero hay un plazo que se considera que es el de caducidad, que es cuando se tenga 9 meses, ¿no? De no haber iniciado ninguna acción, podría, ¿no? Generar de que el procedimiento se caduque, ¿no? Pero específico en la pregunta es un año. Abogada Priale, ¿Alguna ¿sí otra va a oír? intervención o comentario? Al parecer creo que ya no hay más consultas, abogada Priale. Puede continuar con la capacitación. Bien. Entonces, bueno, a manera de repaso, como habíamos comentado, ¿no? Ya básicamente tenemos que abocarnos, ¿no? Al tema del tribunal, al tema de un poco del procedimiento del PAT como tal, ¿no? Entonces, sí, hacíamos un poco estos casos prácticos para poder un poco tener en claro cuál es nuestro alcance a nivel de procedimientos administrativo disciplinario como tal, ¿no? Entonces, sí también un poco tratar algunos casos, tal vez que, bueno, no se han podido ver tal vez en la diapositiva, pero por ejemplo, podemos decir que al momento de generar una apelación, ¿no? Vamos a verlo así. Podría, por ejemplo, yo presentar una reconsideración y luego de que me negaran la reconsideración, podría apelar esa sanción, porque muchas veces, a veces el administrado dice, bueno, yo ya reconsideré y no he apelado. Entonces sí existe una posibilidad, ¿no? De que finalmente si tú reconsideras, también puedes apelar, ¿no? De por medio para poder resolver, ¿no? En el caso de
una sanción disciplinaria. Otro tip también importante en el tema disciplinario, estimados que nos están escuchando el día de hoy, es justamente respecto a también el tema de tener en cuenta el tema de los principios, ¿no? Como dije, un poco en el desarrollo y en los casos que hemos expuesto, han habido dos principios que forman parte un poco de la evaluación del Tribunal de Servicio Civil y los principios que más se abocan, ¿no? A la temática de las posibles nulidades es que no se evalúa el principio de proporcionalidad y el principio de tipicidad, ¿no? Que forman parte importante del desarrollo del PAD, ¿no? Como tal. Entonces, también esa es una precisión que me gustaría hacer para que ustedes también la tengan en consideración para fines del PAD. Entonces, también en el caso de la Secretaría Técnica, porque a veces cuando hacemos las preguntas nos dicen yo quiero entrevistarme con el secretario técnico porque viene el proceso del PAT. Hay que recordar que el secretario técnico no es una autoridad del PAT, sino es un abogado o un grupo de abogados que apoya para realizar la investigación de la falta que se va a precalificar, ¿no? Como tal, que pone fin, que pone inicio del PAT como tal, ¿no? Entonces eso también hacer esa precisión y que finalmente el rol constante es el jefe de recursos humanos, quien funge, ¿no? De este órgano instructor y órgano sancionador de por medio, ¿no? También el tema de la prescripción y la toma de conocimiento, tener en cuenta que tenemos dos plazos a considerar en las prescripciones, que son 3 años, que van desde el 15 de marzo del 2015 al 15 de marzo del 2018, que son ahí 3 años. Y luego también considerar el tema de un año de conocido que se da pues desde que la URH toma conocimiento como tal, ¿no? Y bueno, ya habíamos hecho el repaso de la toma de conocimiento, es decir, cuando la denuncia o reporte no llega tal vez directamente a la URH, se dirige a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica, una vez que la URH toma conocimiento, la URH de alguna manera corre el plazo de la prescripción de un año, ¿no? Entonces ahí también importante precisión para poder considerar la contabilidad de plazo. Si no tuviese conocimiento de la URH, corre el plazo de 3 años desde cometida la falta. Creo que tenemos una pregunta, no sé si podemos leerla. A ver. Sí, abogada Priale, la pregunta que nos deja por el chat es la siguiente. Si sale una resolución de nulidad que dice que por un error en tipificación se debe a retrotraer los plazos como se modifica el año desde donde corre desde la toma del conocimiento. Muy bien, muy buena pregunta, Melina, por lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una sanción que se impuso el 1 de agosto del 2015. Es un ejemplo, 2025. Se sanciona esta persona apela y la sanción o el resultado de la respuesta del Tribunal del Servicio Civil sale, vamos a suponer, el 1 de abril del 2025, 3 meses después. Y en esa resolución le dicen, señor, ya usted tiene que iniciar los trámites para nuevamente evaluar al momento de la evaluación porque es nula su sanción, ya sea por proporcionalidad, ya sea por tipicidad, entre otros. Entonces acá tu consulta es, dice, si hay un error en la tipificación se debe retrotraer. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿desde cuándo corre? Corre desde el tema de la apertura, desde el tema de la apertura, no el tema de la denuncia, porque justamente la nulidad, normalmente cuando versa a través de Servir, Servir dice, bueno, como es nulo los actos de la sanción, o sea, es nulo las acciones del sancionador, del órgano sancionador, pero que devuelves a la etapa del instructor en donde vas a iniciar nuevamente, ¿no? Y vas entonces de alguna manera se retrotrae al momento del inicio del procedimiento administrativo disciplinario para poder justamente reevaluar el caso, ¿no? Por ahí ir un poco, y eso es una cosa muy común porque las nulidades de Servir que últimamente están saliendo a nivel del tribunal, básicamente ellos
tienen dos articulados. Uno que dice señalo la nulidad del, digamos, del expediente número tal o de la resolución tal, y finalmente se retrotraiga al momento de la evaluación del caso. Más no dice, ¿no? Más no dicen ni más, ni tampoco señalan de por medio, ¿no? Entonces, por ahí sí es una muy buena pregunta y que tiene que ver mucho con la realidad, ¿no? Como tal. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez. También, si la autoridad también saca una resolución de nulidad, está bien, ¿no? Porque finalmente puede versar, ¿no? Puede versar, ¿no? Justamente respecto a que si existe una nulidad o un vicio que señala la norma, ¿no? Se debe retrotraer, ¿no? Claro, entonces en este caso, si hay una, en realidad si hay una nulidad que puede ser de la propia entidad, porque recordar que la nulidad de los actos administrativos son válidos cuando tienen vicios, ¿no? De por medio. Entonces acá tú me preguntas si la propia entidad saca una resolución de nulidad porque se dio cuenta de que hubo un error en un artículo, claro, es totalmente válido, ¿no? Puede sacar una nulidad, ¿no? Para poder iniciar. Ahora, si saca la nulidad, se tiene que detectar de qué versó la nulidad, ¿no? Si estuvo mal calificado, si tuvo que ver con la etapa instructora, tuvo que ver con la etapa sancionadora, porque la nulidad tiene un sentido de subsanar el vicio como tal. Luego nos dices, en este caso, las fechas de prescripción de un año corre desde la toma de conocimiento o el inicio. En el caso de la prescripción estimada, se toma conocimiento desde que, en este caso, en el caso de la toma de conocimiento de la URH, que ese es el componente 2, ¿no? Es cuando la URH es notificada de una falta de una denuncia o un reporte, ¿no? Es ahí donde justamente corre el plazo para la Oficina de Recursos Humanos de un año como tal. Ahora, si la toma de conocimiento, como hemos hecho en otros casos, llega, pues, no sé, el 1 de agosto llega, digamos, al oficial de integridad y lo pasa el 15 de agosto a la Oficina de Recursos Humanos recién a partir del 15 hacia adelante cumple un año, porque él recién toma conocimiento el 15 de agosto, a pesar que pudieron quedarse 14 días en una oficina diferente. Ojo ahí, ¿no? Por ahí va el tema. Es la toma de conocimiento hacia el inicio del plazo de la prescripción, porque el inicio es posterior, porque luego que tomas conocimiento tú recién vas a investigar, vas a indagar, y si hay responsabilidad, iniciarás el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez que quieran tener? Ok, gracias. Gracias a ti, Emily. Bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, intervención, por favor, para tal vez de alguno de las personas que nos acompañan el día de hoy. Al parecer, creo que ya no hay más consultas, abogada Piale. Puede continuar con la capacitación. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces importante estas precisiones, ¿no? Respecto a este tema de las prescripciones, respecto a la toma de conocimiento, ¿no? Como tal para, ¿no? Justamente tener en claro, ¿no? Estas, este tema del tema sancionador. Bien, y también un poco en repaso, habíamos señalado el tema de las prescripciones, habíamos señalado el tema de los plazos y también les había hecho el comentario de que se tiene que tener especial cuidado en las notificaciones. Muchas veces caemos en nulidades porque no estamos notificando correctamente el PAT, porque finalmente a veces no ganan los plazos, no tenemos notificador, entre otros. Entonces sí es importante ahí tener en cuenta eso, ¿no? Porque podríamos, ¿no? Podría generar una nulidad si efectivamente cuando no se acredite la correcta notificación, ¿no? De por medio. Entonces ahí sí también quería hacer esa precisión, un poco para tenerlo como tip, porque la notificación efectiva es la que va justamente a correr los plazos, ¿no? Respectivo como tal. Bien, bueno, ahí veo también comentarios en el chat. Entonces, sí es importante esta consideración
para fines de, ¿no? Poder generar esta primera parte de la exposición como tal. Bien, y también otro tema relacionado es el tema al tema digamos, de los órganos de instrucción, ¿no? Y el órgano sancionador como tal, ¿no? Sí es importante, esto de acá es totalmente ya reglamentado, no se puede cambiar y por ende, pues tenemos que cumplirlo, ¿no? A cabalidad permanente, ¿no? Entonces sí, también él quería hacer ese comentario para fines de poder, ¿no? Tenerlo en consideración. Bien, y luego también recordar que cada fase tiene su etapa, ¿no? La fase que creo que tenemos un cuadrito para poder culminar esta exposición. Quería mostrar solamente un gráfico que se encuentra aquí. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos la fase instructora, la fase sancionadora y la segunda instancia. La instructora, como lo habíamos señalado, este, es la fase de la investigación, ¿no? La fase de la investigación. Entonces, ¿no? Y en el caso de la sancionadora, es la que justamente tiene, ¿no? Eh, justamente tiene, ¿no? La fase de decidir si se va a sancionar, ¿no? Como tal. Entonces ahí sí es importante también esa precisión para fines de poder, ¿no? Acreditar. Y bueno, la segunda instancia, como hemos dicho, es la que tiene que ver con servir, ¿no? Que tiene mucho que ver este, con la posibilidad de poder apelar, ¿no? De por medio esta sanción como tal, ¿no? Entonces, eso también quería hacer ese comentario para que lo tengamos también en consideración al momento de las evaluaciones del PAD, ¿no? Bueno, también obviamente en el tema sancionador puede culminar en un archivamiento, puede culminar en una sanción de suspensión, puede culminar en una sanción de amonestación escrita, ¿no? O uno al lugar. Y en el caso de la fase instructiva, formaliza, ¿no? Justamente con un informe o recomendación de la sanción para poder, ¿no? Justamente, ¿no? Tener en consideración, ¿no? La sanción a darse. Bien, entonces estas también es un flujo, los plazos que también se tienen que tomar en cuenta. El recordar es de que la Secretaría Técnica no es una autoridad del PAT y los principios, ¿no? Y también, bueno, recordar que cuando vamos a emitir una sanción o nos vamos a encontrar en el tema de una sanción, ¿no? Se puede tener en cuenta de que se tiene que decidir de manera razonable, se tiene que generar el tema de que para otorgar el debido proceso, iniciarse el PAT, notificar las pruebas y que se notifique correctamente el tema, ¿no? Entonces eso sí quería también dejarlo en claro para fines de poder, ¿no? Generar esta etapa de la debida sanción, de la etapa correcta del procedimiento. Y también, bueno, tener en cuenta, el tema es que tiene que estar debidamente motivada, ¿no? Porque si no podemos generar una situación, ¿no? Que puede generar una nulidad posteriormente. Entonces sí, este es un poco el tema de este flujo, ¿no? Que de alguna manera se tiene que tomar en consideración de por medio. Bien, entonces, y luego para culminar, bueno, las faltas leves, recordar que están en el procedimiento, en el reglamento interno de trabajo o en el RIS, y las faltas graves o muy graves se encuentran en el tema de las faltas graves o muy graves, ¿no? De por medio, ¿no? Para fines de poder, ¿no? Evaluar, ¿no? La correcta sanción. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de denuncias de corrupción, no puede ir como falta leve, ¿no? O, por ejemplo, una denuncia de hostigamiento sexual no puede ir como falta leve, ¿no? Entonces, abandono de cargo no puede ir como falta leve. Por esa razón, de alguna manera, servir a través de esta segmentación de faltas, dice, las faltas leves son amonestación verbal y escrita y están en el RIS. Entonces, esas son las que son faltas leves. El resto son faltas graves, ¿no? Graves
o muy graves de por medio, ¿no? Entonces eso también quería hacer esa mención y que las faltas graves están relacionadas al tema de la infracción del código de ética, al tema de la ley de 2744 y acciones de condición funcional de parte de los administrados. Muy bien, entonces, bueno, doy por culminada la sesión. No sé si hay alguna pregunta final o preguntas finales o comentarios finales, por favor. Muchas gracias, abogada Priale, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La primera consulta que nos dejan es: ¿la notificación efectiva de una PAC entiendo que debe efectuarse al domicilio del investigado? Para efectuar solo al correo y no al domicilio, ¿tendría que haber una aceptación por parte del investigado? Sí, muy buena pregunta. En el tema de las notificaciones, yo creo que hay también unas preguntas de Melina y de Rosemary. No hay problema, estamos para resolver las consultas. Bien, estábamos un poco indicando del tema de la notificación. La LEPAG reconoce los siguientes tipos de notificación: la notificación personal, la notificación por medios electrónicos y la notificación por edicto. En la notificación personal, es decir, que yo tengo que notificar, ¿no?, al domicilio de la persona, ¿no? Entonces, tengo que ubicar cuál es el domicilio que tomo en cuenta. La norma lo que señala es el domicilio que ha registrado en su legajo o registrado en la entidad, ¿no? Porque puede ser que el señor o la persona que está siendo procesada tiene una dirección cuando ingresó a trabajar, digamos, hace 5 años en San Borja, ¿no? Y finalmente, ahí se le notifica, a pesar que su DNI diga, no sé, Magdalena. Entonces se tiene que notificar, dice la norma, al domicilio que ha señalado en su reporte laboral o su legajo personal. Bien, entonces esa es la primera instancia. Si por OVE no se le encuentra a la persona o ese domicilio no existe, efectivamente podemos optar por la electrónica, pero con la condición de que la persona acepte ser notificada vía electrónica. Si no hay una aceptación, esa notificación no es válida y tenemos que regresar a la personal o, ante la imposibilidad, una con edicto. Luego, sí es válida la notificación Rosemary, pero siempre y cuando haya aceptación del servidor. Dice, durante el inicio de investigación, el operatorio nos informa sobre los hechos punibles en procesos penales. ¿Podemos dar conocimiento? Sí, claro que sí. Si ustedes, por ejemplo, los delitos de corrupción y los delitos de, este, o denuncias por corrupción o denuncias por hostigamiento, la Secretaría Técnica puede comunicar, ¿no?, al Ministerio Público para las investigaciones, dado que podrían configurarse ilícitos penales, ¿no?, desprendidos del tema del PAN, ¿no? Muchas gracias, abogada Priale, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que los que realizaron el pago con anticipación, que sus materiales y el certificado del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es: ¿alguna notificación virtual es válida? Sí es válida la notificación virtual en el caso del PAT, ¿no? Pero siempre y cuando, como señale, tiene que tener la autorización del servidor que se le envía la notificación por correo. Si no hay autorización, no es válida. Por esa razón, se le pide la autorización o el acuse de recibo. Muchas gracias, abogada Priale, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y pueda obtener los materiales del curso.
Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda a ayudar a obtener estos beneficios. La siguiente consulta es, durante el inicio de investigación preparatoria, nos informa sobre hechos punibles de procesos penales. ¿Podemos dar de conocimiento de oficio al Ministerio Público? Claro, claro que sí, se puede hacer de conocimiento al Ministerio Público desde la mirada del PAT, ¿no? Si hubiera alguna situación que pueda generar un delito penal. Como lo había señalado, podría ser, por ejemplo, una denuncia de corrupción, podría ser una denuncia de hostigamiento sexual, podría ser una denuncia de apropiación ilícita, que conlleven a que realmente exista una posible configuración. Sí se puede comunicar al Ministerio Público y ellos, bueno, encauzarán su decisión o pedirán información también a la entidad. Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, no sé si podemos culminar o hay alguna otra pregunta o comentario, por favor. Muchas gracias. Abogada Priale, acá nos deja otra consulta y es la siguiente. ¿Qué valor tienen las pruebas dentro del procedimiento? Bueno, las pruebas en el tema del PAT, estimados, son súper importantes. Las pruebas están normalmente presentadas en la etapa instructora, son valiosas porque justamente permiten, ¿no? Tener un poco el mapa de lo que habría sucedido, ¿no? Las pruebas que se reconocen en el tema disciplinario son documentos, fotografías, videos y declaración de testigos de corresponder. Muchas gracias, abogada Priale. Acá nos deja otra consulta y es la siguiente. ¿Qué medios de defensa puede presentar el funcionario público investigado? ¿Qué medios de defensa podría presentar el funcionario? Bueno, todas las que considere que pueda desvirtuar, ¿no? Su posible falta, ¿no? Por ejemplo, si dice que el funcionario no rindió una caja chica, no rindió viáticos y sí rindió, ¿no? Se puede, ¿no? Solicitar, ¿no? Que acredite los medios fraudulentos y lo tiene, no hay problema. Entonces, con eso, pues, podría tranquilamente, ¿no? Poder acreditar, ¿no? Su defensa, ¿no? Su legítima defensa. Todo lo que pueda presentar es válido. Muchas gracias, abogada Priale. Aquí nos deja una última consulta y es la siguiente. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento disciplinario en las entidades públicas? ¿Cuál es el procedimiento? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Disculpa. Sí, abogada Priale, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del procedimiento Mm. disciplinario en las entidades públicas? Bien, en realidad el objetivo es primero detectar, ¿no? Si habría alguna infracción, ¿no? Una infracción y poder, bueno, encauzar la investigación de corresponder, ¿no? Y luego también es preservar los derechos los derechos de los administrados y también de la entidad, ¿no? La entidad no puede verse afectada, ¿no? Claro está, por alguna situación de infracciones, ¿no? Constantes de parte de servidores que elaboran en la entidad.
Gracias, abogada Priale. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a la abogada Priale por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes por su preferencia y a los participantes que nos está informando sobre su certificado. Sí, ya se le mandó a su correo electrónico junto con los materiales del curso. Lo pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. Y a las personas que están todavía interesadas en obtener estos beneficios, les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Abogada Priale, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias por las preguntas, por estar consultando. Los invito a que sigan siempre capacitándose, a conocer este importante tema del PAD, que es muy apasionante. Y bueno, ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogada Priale, también a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando nuestra lista de los cursos en el chat para que pueda ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias a todos.